Adelante. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos Torres Vázquez, Daniel Santiago y yo, López Llanos, Alexander Lende. Nos tocó el tema 11, que es energía eléctrica. Y del grupo, pues 5 y energía. Siguiente. No, está muy bien. La energía eléctrica es la que se origina de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos determinados cuando se les pone en contacto mediante un transmisor eléctrico. Este contacto provoca una corriente eléctrica que consiste en la transmisión de cargas negativas a través de un material propicio para ello desde el punto de su generación o almacenamiento hasta su punto de consumo. Es decir, cada vez que se acciona el interruptor de nuestra lámpara, se cierra un circuito eléctrico y se genera el movimiento de electrones a través de cables metálicos como el cobre. Usualmente la energía eléctrica es convertida en otras formas de energía como la lumínica, mecánica o térmica. En la vida cotidiana, la energía eléctrica que consumimos proviene de una red eléctrica a la cual accedemos mediante enchufes o toma de corrientes instaladas en nuestros hogares. Bueno, ¿cuáles son las características de la energía eléctrica? Las principales son las siguientes. La número 1 es que se caracteriza por generar una fuerza llamada voltios. ¿Pero qué son los voltios? Pues rápidamente el voltaje es la tensión eléctrica o diferencia de potencial. Además es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. La segunda es que produce energía a través de una fuerza de una fuente electromotriz. La tercera es que a mayor potencia generará un mayor voltaje. La cuarta es que a mayor voltaje, mayor intensidad. La intensidad se define como la cantidad de electrones que pasan en un segundo. Antes de mencionar la última característica, una nota es que la energía en física se mide en joules, pero hablando de la electricidad, la cosa cambia un poco, ya que esta se medirá en watts, por lo que la última característica es que se mide en watts. Bueno, hasta finales del siglo XVIII el término de electricidad estuvo reservado a aquellos cuerpos que tras ser frotados se atraían o se repelían, ámbito que se conoce hoy como electrostática. La atracción de los cuerpos de luz por los objetos electrificados por fricción se le conoce desde la antigüedad. Su descubrimiento se le atribuye al filósofo griego Tales de Mileto, quien vio que tras frotar un pequeño trozo de ámbar enérgicamente, éste adquiría la propiedad de atraer pequeñas partículas. Precisamente la palabra electricidad deriva del griego electrón, que significa ámbar. Sin embargo, el estudio sistemático de la electricidad no se inició realmente hasta finales del siglo XVI, de la mano del científico inglés William Gilbert. ¿Cómo es que se calcula la energía eléctrica? Bueno, pues para calcular el consumo de la energía eléctrica es necesario multiplicar la potencia, que estará dada en watts, por la longitud de tiempo, que estará dado ya sea en segundos o en horas, quedándonos así de la fórmula de la energía es potencia por el tiempo. Un pequeño ejemplo de cómo realizaríamos un cálculo es el siguiente. Si tenemos un foco de 100 watts que se enciende por un periodo de 1800 segundos, ¿cuánta energía eléctrica consumiríamos? Bueno, lo primero que hacemos es recolectar los datos, teniendo así una potencia de 100 watts y un tiempo de 1800 segundos. Aplicando la fórmula de potencia por tiempo, tendríamos que multiplicar los 100 watts por los 1800 segundos, dándonos así 180.000 watts segundos. Hay diferentes tipos de energía eléctrica, pero yo les diré algunos de los más importantes. El primero sería energía eléctrica estática. Se refiere a la acumulación de un exceso de carga eléctrica que se produce cuando las cargas eléctricas de ciertos átomos se descompensan y dejan de ser neutras, que es su estado habitual. Por ejemplo, cuando frotamos dos objetos entre sí,
se produce un desequilibrio que da lugar a un intercambio de electrones entre los átomos. Esos átomos pasarán a tener una carga negativa, mientras que los que pierden los electrones obtendrán una carga positiva. El gran impulso del estudio de la electricidad estática fue cuando Michael Faraday en 1862 publicó los resultados de sus experimentos sobre la identidad de la electricidad. El otro tipo de electricidad sería la energía eléctrica dinámica. La electricidad dinámica consiste en el movimiento ordenado de cargas eléctricas en el interior de un conductor. Se manifiesta como una corriente eléctrica la cual se puede manipular para que se lleve a cabo una tarea. Y por último, la energía eléctrica electromagnética. Es la cantidad de energía almacenada en una región del espacio que podemos atribuir a la presencia de un campo electromagnético y que se expresará en función de las intensidades del campo magnético y del campo eléctrico. En un punto del espacio, la densidad de la energía electromagnética depende de una suma de dos términos proporcionales al cuadrado de las intensidades del campo electromagnético de un cuerpo. Algunos ejemplos de estas serían las ondas de radio, las radiaciones infrarrojas, las ondas de las microondas, los rayos X, y la fuente principal de la energía electromagnética es la energía solar. Bueno, para asociarnos un poco más al tema, les voy a comentar para qué nos sirve la energía eléctrica. La electricidad tiene una infinidad de usos, pero por destacar los más importantes, sería el primero para generar luz. ¿Dónde podemos apreciar esto? Mediante lámparas o bombillas o todo el circuito de iluminación dentro de nuestro hogar. Otro uso sería emitir calor. Esto lo podemos apreciar en la calefacción o las calderas. Por otra parte, también sirve para generar movimiento mediante motores que transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Y el transporte, ya que el tranvía o el metro son los medios de transporte eléctrico por excelencia. Además, cabe comentar que también sirven para emitir señales a algunos aparatos eléctricos, como puede ser un semáforo, ya que mediante la electricidad se emiten las señales para que realice el cambio. ¿Cómo se origina la energía eléctrica? Bueno, la energía eléctrica no se puede encontrar de forma libre en la naturaleza de una forma que se pueda hacer aprovechable. Las centrales eléctricas son capaces de producir electricidad desde diferentes fuentes. Los diferentes tipos de centrales dependerá de la fuente de energía que utilicen. Estas fuentes se clasifican en fuentes de energía renovables y fuentes de energía no renovables. Y bueno, las formas de generar energía eléctrica no renovable requieren de un combustible que por muy abundante que sea, tiende a agotarse. Por otra parte, las fuentes de energía renovables son las que para generar la energía no utilizan ningún tipo de combustible, por lo cual se consideran inagotables. Y por último, les daré algunos ejemplos de energía eléctrica, que son como la energía lumínica, los motores eléctricos, las tormentas eléctricas, las centrales eléctricas, los electroimanes, los generadores de calor, los circuitos electrónicos y aires acondicionados y refrigeradores. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Esta es nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. En tiempo estuvieron bien, pero bueno, volvieron a caer en el mismo carrito en partes nos complementaron muy bien la información, pero tengan cuidado, muchachos, con eso. Váyanle bajando al texto a sus diapositivas. Todo puede estar aquí, sí, pero no lo lean de ahí, por favor. Entonces vamos a aprovechar, muchachos, el resto de esta sesión para redondear todos estos temas que nos dieron los compañeros ahorita por medio del circuito eléctrico. Vamos a ver todas las ecuaciones que vamos a utilizar. Vamos a puntualizar algunas cosas que nos dijeron por ahí. De la energía nos decía que la energía se mide en watts. Esa es la potencia. Ya después nos hablaron de la energía y efectivamente nos dijeron esos son joules.
Entonces vamos a centrar todo eso un poquito y con eso terminaremos la sesión del día de hoy. Seguramente solamente nos tendremos que reconectar nuevamente y otros 40 minutos y terminamos. Nada más. O sea, como 3:20 más o menos. 3:25. Bueno, depende de ustedes, muchachos. ¿Vale? Entonces, muchachos, vamos a trabajar sobre el pizarrón porque si comparto la pantalla se ve muy feo. Entonces, si no alcanzan a ver, no se preocupen. Al final voy a tomar una gráfica, unas imágenes y un video para subírselos, para que puedan extraer el apunte. Pero, pues vamos a darle, vamos avanzando para no distraernos más tiempo de lo necesario, solamente hasta las 13:20. Muchachos, estuvieron hablando de circuito eléctrico. Un circuito eléctrico se forma básicamente por una fuente de fuerza electromotriz, algo que impulse a mover los electrones, una carga que aproveche esos electrones. Generalmente, bueno, en este caso vamos a hablar de una carga que es la resistencia, y unos elementos de control, bueno, algunos elementos que permiten la conexión de estos elementos, la fuente, la carga, y eso es un circuito eléctrico simple, pero además podemos agregar un elemento de control que es un interruptor, como nos decían bien en la exposición. Si no ponemos eso, la corriente siempre está circulando. Entonces, es un elemento de control, es un interruptor, una fuente que nos proporciona un voltaje y una resistencia que aprovecha la corriente para hacer algún efecto. Muchachos, esta es una fuente de fuerza electromotriz. Puede ser una batería, puede ser un generador de corriente continua. Este es un circuito de corriente continua, como bien mencionaron ahí varios tipos. Este es un circuito de corriente continua, puede ser esto una pila, un generador de corriente continua, o lo que llamamos un dinamo. Puede ser el cargador de su teléfono, les da un tipo de corriente de este tipo para cargar su pila del teléfono. Entonces, de ahí la importancia de estos circuitos. Entonces, si nosotros cerramos, muchachos, este interruptor, ¿qué pasa? Cuando cerramos este interruptor, ¿qué sucede? Hay una corriente eléctrica. Aparece aquí una corriente, empiezan a moverse los electrones, aparece una corriente eléctrica en este circuito, una corriente que circula por este circuito y va a circular por toda esta trayectoria y va a estar ahí permanentemente. Mientras esté cerrado este interruptor, va a estar ahí permanentemente circulando. Y entonces, tenemos tres parámetros aquí, voltaje, corriente y resistencia, que están relacionados por una expresión matemática. Ustedes ya mencionaron, acaban de mencionar en la exposición cuál es esa expresión de la representación de estos tres parámetros. ¿Cuál ley? ¿Cómo se llama esa ley? Ley de Ohm. Ley de Ohm, muy bien, gracias. Entonces vamos a empezar con la ley de Ohm. ¿Alguien se acuerda cómo se expresa el enunciado de la ley de Ohm? Victoria Reina de Inglaterra. Ok, esa es la mnemotecnia para recordarla. Victoria fue Reina de Inglaterra, entonces si me acuerdo que Victoria fue Reina de Inglaterra, la pongo en el triangulito. Dice que Victoria fue Reina de Inglaterra, entonces Victoria Reina de Inglaterra. Ok, pero esa es la forma de recordarla, está bien. ¿Cómo se expresa? ¿Cuál es la expresión de la ley de Ohm? ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la intensidad de corriente eléctrica va a ser directamente proporcional, Sí, adelante. directamente proporcional al voltaje y... Ay, ¿cómo? Ok, precisamente porque ese es el enunciado de la ley de Ohm. Esta es la mnemotecnia, digamos, para poderla recordar. Pero el enunciado es: la corriente de un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje y inversamente proporcional a la resistencia. No se aplica, como bien nos decía, no se aplica a todos los circuitos, solamente los circuitos ópticos que tienen un cierto comportamiento, digamos, regular entre el voltaje y la corriente. O sea, a medida que se aumenta el voltaje y aumenta la corriente en la misma proporción. Entonces, mientras sea de ese tipo de circuito, sí aplica la ley de Ohm, ¿no? Decíamos que era para conductores metálicos, para un cierto tipo de elementos, no para líquidos, por ejemplo, no para geles, principalmente para conductores mecánicos, tampoco todos, que por ejemplo un filamento de un foco, a pesar de que es metálico, tiene un comportamiento diferente.
pues, en cierto punto se empieza a elevar demasiado la corriente, no va a ser una necesidad, bien nos decía las cajas. Pero bueno, esta idea la aplica en circuitos ómicos, en circuitos que utilizan conductores eléctricos metálicos. Y entonces, el uso de este triangulito con la ley de Ohm me permite fácilmente determinar cualquiera de los tres parámetros. Si yo quiero determinar voltaje, pues veo que es el producto de la resistencia por la corriente. Si quiero determinar resistencia, pues es el voltaje de la corriente. Si quiero determinar corriente, pues es el voltaje de la resistencia. Esa es su utilidad, es el triangulito. Entonces, nos permite fácilmente determinar cualquiera de las tres. Después de esto, muchachos, tenemos que saber que podemos calcular la potencia del circuito eléctrico. La potencia del circuito eléctrico la expresamos con la letra P. Potencia. ¿Cómo la calculamos, muchachos? Primero, multiplicando el voltaje por la corriente es una primera forma para calcular la potencia. Si conozco el voltaje que aplico, la corriente que circula por este circuito, entonces puedo calcular sin ningún problema la potencia. ¿En qué se mide la potencia? Watts, ok. Entre paréntesis, y en verde voy a poner las unidades watts. Hay otras dos formas de calcular la potencia, ya las vimos. Voltaje al cuadrante de resistencia, una segunda forma de calcular la potencia. Las unidades son las mismas, son watts. Desde luego, si hacemos esta convencional, son volts al cuadrado sobre ohms, pero esos son watts también. Habría que hacer ahí todo el rollo para sacar watts, pero créanme, no. Así es. Tercera forma de calcular la potencia, muchachos. ¿A qué sí va? La intensidad de corriente al cuadrado Ajá. por resistencia. Sí, gracias. ¿Puedo bien? Bien. Y también se mide en watts. Ya tenemos aquí tres formas de calcular potencia. Nuestro siguiente parámetro de un circuito eléctrico que podemos determinar es la energía eléctrica. Que bien nos acaba de hablar ahorita de la energía. Y es tan simple como que la energía está definida como la potencia por el tiempo. O sea, la potencia que consume un circuito por el tiempo que dura funcionando ese circuito, de esa manera puedo determinar la energía de ese circuito. Entonces, muchachos, por ejemplo, una forma de determinar la potencia, si tengo tres ecuaciones para calcular potencia, entonces también puedo tener tres ecuaciones derivadas para calcular la energía. Se sustituye la potencia por sus correspondientes. La primera forma de calcular la energía eléctrica, ¿cuál será? Voltaje por intensidad por tiempo. Muy bien, voltaje por intensidad de corriente por tiempo. Esa es la primera. ¿Y en qué se mide la potencia, la energía, muchachos? Por principio de cuentas son watts por segundo. Es potencia por tiempo, potencia en watts. Por tiempo en segundos. Y watts por segundo también se llaman joules. Efectivamente, es unidades de energía, unidades de trabajo. Son las mismas y son joules. Entonces, una segunda forma de calcular la energía, ¿de acuerdo con esto? La voltaje al cuadrado sobre resistencia por tiempo. Muy bien, entonces cuadrado de resistencia por tiempo. También las unidades son watts por segundo o joules. Última forma de calcular la energía, muchachos. Intensidad de corriente cuadrado. Ajá. El tiempo. Watts por segundo o joules. Bueno, esas también son entre paréntesis. Todos son unidades. Debería ser como... ¿Alguien le molesta? ¿Alguien le molesta para seguir haciendo? Muchachos, ya está, tengo calcular corriente, calcular potencia, calcular energía. Lo siguiente.
Los siguientes que vemos de esto, no vimos la presentación del día de hoy, pero los siguientes, calcular calor. Ah, sí lo vimos. Vemos Era como el efecto Joule. el efecto Joule, efectivamente. Calor se refiere al efecto Joule. Ajá. Por resistencia por tiempo. Entonces, pero ahora se expresa como Q de calor. Igual Es igual a por R. por R por T. ¿Y qué se dice esto? Es la ley de Joule, es el efecto Joule, es calor. Es energía, es trabajo. ¿Y qué se dice? Joules. De ahí viene, pues, es la ley de Joule, el efecto Joule. Y de Joules. Pero no te sentencias en muchachos. ¿Qué ven entre esto y esto? Iguales. Son iguales. O sea, la energía eléctrica solamente dice el señor Joule que pues, cuando la corriente circula por un resistor, lo que hace es transformar esa corriente en calor. Pero realmente lo que está aquí es la energía eléctrica. La energía eléctrica pues, la podemos expresar como calor y eso será pues, el efecto Joule que produce. Pero es básicamente se calcula de la misma manera. Solamente que aquí se expresa como calor y aquí se expresa como energía, pero si se dan cuenta tienen también las mismas unidades en joules. Entonces podemos calcular el calor generado. Si conocemos la energía, ya podemos calcular el calor generado, es exactamente igual. Bien. También nos hablaron, muchachos, los compañeros de los circuitos, que había diferentes tipos de circuitos dependiendo de la forma en que se conectaban los elementos. Bien, nos mencionaron cómo podíamos conectar un elemento a otro. Y es el caso, por ejemplo, si algún elemento no se puede fabricar de ciertas dimensiones, como yo lo necesito en mi circuito, pues tengo que ajustarme a lo que venden en lo que hay en el mercado, ¿no? Esto es, no sé, necesito 12 litros de pintura, pero solamente venden de 4 litros. ¿Qué tengo que hacer para pintar 12 litros de pintura? Comprar 3, ¿no? Y luego tendría que juntarlos y hago 12 litros. En este caso es lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo, si los fabricantes de resistores nada más me venden un resistor de 100 ohms y necesito 300 ohms para mi aplicación, para un circuito en específico, ¿qué tengo que hacer si nada más venden resistores de 100 ohms? Comprar 3, ¿no? ¿Y cómo podríamos interconectar esos 3 para que me den 300 ohms? ¿Aquí tienen alguna idea? ¿Cómo los podríamos interconectar para que me dieran 300 ohms? Si nada más tengo 3 de 100 ohms. Ya nos hablaron de 2 tipos de conexiones ahí. ¿En serie? Sí, muy bien. En este caso es en serie. Para que la resistencia aumente, hay que conectarnos en serie. Si nos conectamos en paralelo, vamos a ver que cambia ese concepto. Pero si lo que queremos es que aumente esta resistencia, o sea, que nos dé más resistencia, es en serie. Entonces, a eso es a lo que vamos. Si este fue solamente es el resumen de lo que nos dijeron, lo que ya hemos visto antes, pero vamos a aplicarlo a un circuito rápidamente. Si tenemos un circuito donde tenemos 3 resistores, tenemos una fuente, tenemos 3 resistores, entonces vamos a poner valores. Vamos a ver cómo se comportan los parámetros de un circuito en donde hay 3 resistores interconectados. Dice que es un circuito serie porque solamente hay una trayectoria de circulación de la corriente. Entonces, bueno, aquí tendrá su interruptor, que me permitirá conectarlo o desconectarlo. Y si conecto una terminal de un elemento a continuación de la otra, formando una sola trayectoria, eso es lo que se llama un circuito serie. Esa es la característica de un circuito serie. Hay una sola trayectoria para la circulación de la corriente. Este es un circuito serie. Tiene desde luego una fuente de voltaje, una fuente de fuerza electromotriz que le proporciona el impulso a esos electrones para que se empiecen a mover ahí en este circuito. Aquí tiene un voltaje
tiene un primer elemento que es una resistencia 1, un segundo elemento que es una resistencia 2, y un tercer elemento que es una resistencia 3. Entonces, cuando este interruptor, muchachos, se cierra, ¿qué pasa con este circuito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando cerramos el interruptor? La intensidad de corriente. Aparece una intensidad de corriente. Aquí empieza a circular la corriente, una corriente, y esta será la corriente total del circuito. Por ahí va a empezar a fluir. Esta corriente va a pasar por el primer resistor. Aquí va a haber una corriente en este primer resistor. Va a seguir moviéndose. Va a haber aquí una corriente en este segundo resistor. Va a seguir moviéndose. Y va a haber también aquí una corriente en este tercer resistor. La pregunta de los 64,000 pesos. Bueno, eso es una cosa muy antigua. ¿Cómo serán las corrientes? La corriente del resistor 1, la corriente del resistor 2, la corriente del resistor 3 con respecto a la corriente total. ¿Ya dijeron qué? ¿Cómo? La suma total de ¿Cómo dijeron? Iguales, ¿no? Si se dan cuenta, la corriente que pasa aquí, que solamente puede pasar por aquí, y es la misma que pasa por aquí, no hay manera de que sea otra porque solamente hay un camino, una trayectoria para que esa corriente pase. Entonces, lo que está aquí, es lo que está aquí, es lo que está aquí y es lo que está aquí. Entonces, con eso podemos expresar el primer resultado de este circuito serie. La corriente total del circuito es la misma que pasa por el primer elemento, y es la misma que pasa por el segundo elemento, y es la misma que pasa por el tercer elemento. Una característica de ese circuito serie. Las corrientes en todos los elementos son iguales. La razón ya les dije, porque hay una sola trayectoria, no hay otro camino, no hay manera de que la corriente se vaya por otro lado o venga de otro lado, solamente es un solo camino. Y expresado esto en forma más general, se dice que la corriente total en un circuito serie es igual a la corriente del primer elemento, y es igual a la corriente del segundo elemento, y es igual a la corriente de todos los elementos, hasta igual a la corriente del último elemento, el elemento E. Eso es de forma general. Vale, pues vamos a ver qué pasa, muchachos. Para que esta corriente fluya en este punto, en esta resistencia 1, pues debe de haber todavía un impulso, algo que le impulse a moverse. Debe de haber una diferencia de potencial entre estos dos puntos. Aquí debe haber un voltaje 1. Aquí, para que esta corriente siga fluyendo, debe de haber aquí un voltaje 2. En los términos, en los bordes de esta resistencia. Y para que esta siga fluyendo, debe de haber aquí un voltaje 3. Y entonces, bueno, lo que tenemos acá es un voltaje total, es lo que aplicamos en este circuito. Pero vemos que para que sigan moviéndose los electrones, este voltaje se repartió en todos ellos. La pregunta es, ¿cuál será la relación entre este voltaje total y estos voltajes individuales? La suma, o sea, este voltaje total pues, se va a repartir entre estos. De tal manera que el voltaje total pues, va a ser la suma de este más este. Y entonces llegamos a la segunda conclusión de este circuito serie. El voltaje total de este circuito serie es igual al voltaje 1 en este caso, más el voltaje 2, más el voltaje 3. Los 3 voltajes que están aquí, porque hay 3 elementos en este circuito. Si hubiera 4, pues seguiríamos sumando, ¿no? 5, 6, los que hubiera, tendríamos que sumarlos. Entonces, eso me lleva a que la forma general de esta ecuación de los voltajes en el circuito serie dice que el voltaje total es igual al voltaje del primer elemento más el voltaje del segundo elemento más todos los elementos que haya hasta el último elemento con su voltaje. Entonces tengo que sumar todos los voltajes de los diferentes elementos en el circuito para encontrar el voltaje total. Tercer resultado, muchachos. La corriente está empezando a circular, sale de esta fuente. Esta fuente la está empezando a impulsar. Lo primero que encuentra es una resistencia, algo que le impide pasar. Y luego sigue circulando, encuentra otra resistencia, le impide pasar. Sigue circulando, encuentra otra resistencia, le impide pasar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ve al final esta corriente? Pues ve 3 cosas que le impiden pasar, 3 cosas que se van a ir acumulando, ¿no? Aquí se va cansando un poquito, aquí
quién se cansa más, quién se cansa más. Entonces, al final lo que ven es algo global aquí. ¿Cómo será entonces lo que representa aquí la resistencia total? Este circuito con respecto a este, ¿cómo podemos determinarlo? Cada una va añadiendo un efecto de resistencia ese paso de la corriente. ¿Eh? O sea, cada una pone cierta resistencia. ¿Mande? Es igual con la fórmula, ¿no? Y si la Pero pregunta es, total, igual. la resistencia total aquí será igual con respecto a esa resistencia 1, 2, 3. Inversamente de las resistencias. La suma de cada una de ellas. La suma, sí bien, pero la suma porque si fuera la inversa, recuerden que la inversa lo que me hace es reducir el valor. La inversa me da algo menor que el menor. La suma me da algo mayor. Entonces, en este caso, entonces, como cada resistencia opone una cierta posición, la resistencia total que va a haber la corriente es la suma de todas estas resistencias. A diferencia de lo que ocurría en los capacitores, el circuito serie, este es al revés exactamente. Entonces, la resistencia total en este caso va a ser igual a la suma de la resistencia, la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y en forma general, podemos decir que la resistencia total en un circuito serie va a ser la resistencia del primer elemento más la resistencia del segundo elemento más todas las resistencias de todos los elementos hasta la última resistencia, la resistencia L. ¿Vale? Entonces ya tenemos ahí las tres ecuaciones que gobiernan un circuito series de resistores. Lo que seguiría será hacer un ejercicio. Vamos a ver hasta dónde llegamos y lo retomamos el lunes. Si tengo este circuito, muchachos, rápidamente este circuito con tres resistores, y los voy a dibujar: un primer resistor, un segundo resistor, un tercer resistor, conectados a una fuente, después electromotriz, una pila, un generador, lo que sea, interconectados por conductores, una continuación del otro, formando una sola trayectoria, por lo cual este es un circuito serie. El primer resistor tiene un valor de 5 ohms, el segundo resistor tiene un valor de 10 ohms, y el tercer resistor tiene un valor de 20 ohms, y le aplico 70 ohms de electromotriz. ¿Qué pasa, muchachos, cuando cierro el circuito? ¿Qué pasa, muchachos? Cierro el circuito con el interruptor. La intensidad de corriente. Aparece una intensidad de corriente. Ajá. Aparece una intensidad de corriente que puedo calcular. Si me acuerdo de la ley de Ohm. ¿Cómo puedo calcular el voltaje? Esta corriente sería la corriente total del circuito. Está aquí, saliendo de aquí de la fuente. Entonces, ¿cómo la podría calcular? Sería El voltaje total sobre la resistencia total. el voltaje total, la resistencia total. El voltaje total ya lo tengo aquí, son estos 70 ohms, pero me hace falta calcular la resistencia total. ¿Cómo calculo la resistencia total en este caso? ¿Sería la suma? La suma de R1 más R2 más R3. En este caso me dan 5 ohms más 10 ohms más 20 ohms, ¿no? Me da entonces una resistencia total de 35 ohms. Ya está. Entonces ya tengo lo necesario para calcular la corriente total del circuito. El voltaje son 70 ohms entre 35 ohms, que es la resistencia total. ¿Cuánto me da eso? 2 amperios. 2 amperios, 2 amperes. Esa es la corriente total del circuito. Pero ¿qué pasa, muchachos? Porque también voy a necesitar calcular las corrientes individuales, la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, es la que pasa por cada resistencia.
¿Cómo serán estas corrientes? Perdón. Todas son iguales a la total. Todas son iguales, es decir, yo puedo aquí asegurar, porque conozco la propiedad del circuito serie, puedo asegurar que la corriente 1 es igual a la corriente 2, es igual a la corriente 3 y es igual a la corriente total. Es un circuito serie y todas son igual a 2 amperes. Puedo escribir así. ¿Vale? Ya tengo la corriente total, la corriente de cada conductor. No nos va a dar mucho más. Solamente vamos a calcular las potencias, muchachos, rápidamente. La potencia en el resistor 1, aquí será igual. La potencia 1. A voltaje 1 por Pero, corriente 1. todavía no. Necesito primero ver los voltajes. Precisamente me hace falta ver que debe de haber un voltaje aquí en este primer resistor, voltaje 1. Aquí debe haber un voltaje 2. Y aquí debe haber un voltaje 3. Eso es lo que seguiría. Necesito determinar estos 3 voltajes. Ahora sí, ¿cómo determino el primer voltaje? De acuerdo con la ley de Ohm, el voltaje de una sería igual. A resistencia 1 por intensidad de corriente 1. Resistencia 1 por intensidad de corriente 1. Perfecto. La resistencia 1 es de 5 ohms. La intensidad de corriente es igual a todos, 2 amperes. 5 ohms, 2 amperes. ¿Qué me da? 10 volts. Muy bien. Y luego, nada más la 2, el voltaje 2. Resistencia 2 por intensidad de corriente 2. Resistencia 2 por intensidad de corriente 2. ¿Ok? Y esto será 10 ohms por 2 amperes. 20 volts. Muchachos, se va a acabar la sesión. Nos vamos a recolectar 5 minutitos más para acabar este ejercicio rápidamente. No llevamos 5 minutos y 3 de conexión. Por favor, nos recolectamos por última ocasión, muchachos, y terminamos el ejercicio. Para no dejarlo así. Vale, los espero. Finalicen, nos reconectamos.